Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Buenas noches, cordial saludo para todas las personas que están aquí en el programa el día de hoy. Gracias al doctor Jorge Enrique Rojas por la invitación. Hoy tenemos un invitado internacional. Aprovechamos que estamos en el 23º Congreso Simposio de Nefrología colombiano, financiado por la Asociación Colombiana de Nefrología, que se va a llevar a cabo el día de mañana y pasado mañana. Y tenemos invitados internacionales. Hoy tenemos al doctor Víctor Lorenzo Sellares, él es médico nefrólogo del Hospital Universitario de Canarias, editor del portal de Nefrología al Día de la Sociedad Española de Nefrología. El tema que vamos a tratar hoy es una visión innovadora de la nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica, tanto los que están previos a diálisis como aquellos que ya se encuentran a diálisis. Tenemos un cambio radical en el comportamiento de la dieta de los pacientes porque clásicamente en ellos se ha limitado el consumo proteico y de vegetales y verduras ante las implicaciones que puede tener en la elevación del potasio. Y los que ingresan a diálisis tienen también una dieta completamente diferente. Buenas noches, doctor Lorenzo, un gusto tenerlo por acá en el programa. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar por aquí. Bueno, el gusto es para nosotros. Entonces, la conferencia que tenemos para el día de mañana de la visión innovadora del manejo nutricional del paciente, ¿cómo está enfocada y qué cambios hay en relación a lo que clásicamente venimos manejando? Bien. El tema es, después de llevar muchos años pacientes en esa consulta, que son pacientes que se espera que su camino final sea entrar a diálisis y reciban un trasplante, porque el riñón progresivamente se va dañando, hemos ido constatando con el tiempo que hay cosas que tenemos que mejorar, pero esto enlaza totalmente con lo que pasa también a nivel de la población. Una dieta saludable tiene que hacerse extensible prácticamente a todos los individuos. Entonces, no se puede alejar mucho lo que consideramos hoy una dieta saludable de una dieta para el enfermo renal. Entonces, el enfermo renal, para explicarlo así conceptualmente, el riñón se encarga de eliminar los productos tóxicos o los productos de desecho resultado de la dieta. Y el riñón fundamentalmente, todos ustedes habrán oído que se encarga de eliminar la urea. Cuando un paciente tiene fallo del riñón dice tiene urea. La urea tiene el nitrógeno, que es el que deben eliminar los riñones. Y el nitrógeno en la dieta viene de las proteínas. De ahí que este concepto es muy antiguo, o sea, a los pacientes, para que puedan vivir con mejor calidad de vida, lo que hay es que ir restringiéndole las proteínas, porque el riñón no puede eliminar el nitrógeno de esas proteínas. Y ese concepto se ha afincado y todavía está vigente hoy. Es el concepto que ha dado origen a la diálisis. Entonces habrán oído que los pacientes se dializan 3 veces por semana, unas 4 o 5 horas. Es una dosis que se debe considerar lo suficiente en un principio, aunque ahora es más complicado, para eliminar el nitrógeno de una dieta suficiente en proteínas para que el paciente no se desnutra, así conceptualmente. Pero claro, en la etapa anterior a la diálisis necesitamos bajarle las proteínas. Yo tengo una pregunta. Entonces, si yo le bajo el consumo de proteínas en la dieta al paciente, ¿cómo compenso para que él logre el contenido calórico total del día? Desde luego, ese es uno de los aspectos importantes. Afortunadamente, la verdad que en la población general el consumo energético es bastante elevado. De hecho, hoy en día en la población el sobrepeso es un problema. En cualquier caso, el balance calórico tiene que estar entre un 10, 15% o 20% de proteínas,
50-60% de hidratos de carbono, que son los azúcares, y el resto de grasas, ¿verdad? Entonces, al paciente, por un lado, se le restringen las proteínas, pero en el enfermo de riñón hay otro problema que ha sido clásico, que es el problema de una molécula que es el potasio. El potasio en el enfermo renal también lentamente se va acumulando y ha sido un gran protagonista de muchas muertes, principalmente en el enfermo en diálisis, porque el exceso de potasio produce arritmias del corazón, trastornos del ritmo del corazón, que puede llevar al paro cardíaco, ¿verdad? Entonces, culturalmente y tradicionalmente, a los pacientes se les ha restringido el potasio. Y el potasio va fundamentalmente en las frutas y en las verduras. ¿De acuerdo? Pero claro, las frutas y las verduras son un componente nutricional importante. Tienen vitaminas, tienen muchas moléculas antioxidantes y en fin, forma parte de una dieta saludable que se le ha restringido mucho al paciente. Y esto ha sido un clásico histórico en el cual el paciente recibió una dieta muy baja de frutas y verduras. Y por lo tanto, la carga de proteínas, en el fondo, aunque sea baja la cantidad, lleva una acumulación de ácidos. Y la acumulación de ácidos en el organismo conduce al que el paciente se inflame más, al que esté más oxidado, y de hecho son todos los factores que llevan a la inflamación y en cierta medida, al envejecimiento. Perfecto. De ahí que más recientemente se haya contemplado la idea de liberar más la dieta de frutas y de verduras sin que eso implique un riesgo al paciente para que padezca una arritmia, un daño cardíaco que le produzca la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo con la nutricionista para indicarle de que necesito una dieta que sea baja en proteínas porque tiene un aporte grande de ácidos y yo necesito es dieta alcalina, que me aporte álcalis, siendo la principal fuente las frutas y las verduras, cuando eso me puede elevar significativamente el potasio del paciente, sobre todo en etapas avanzadas, estadios 4 y 5, que no han llegado a diálisis todavía? ¿Cómo hago yo para decirle a la nutricionista que me oriente mejor al paciente? Porque el paciente termina diciéndome, entonces, ¿qué voy a comer? Tengo un problema muy serio. Las nutricionistas son las quitacomidas, así las conocen sí. en todo el rango de la dieta de los pacientes renales crónicos. ¿Cómo podemos organizar eso entonces? Exacto. No solo el tema del nutricionista, sino es el médico que está al día a día en el paciente, que tiene sus hábitos nutricionales, que tiene tendencia, si tiene apetito, a comer más de lo que se le indica, y entonces evidentemente hay que encontrar un balance en ese sentido. Entonces voy a introducir otro aspecto que está olvidado en la nefrología, pero que es conocido y que debemos tratar de evitar. El potasio viene fundamentalmente cuando uno hace transgresiones a través exageradas de frutas y verduras. Otro de los factores es la ingesta de medicamentos para bajar la tensión arterial, los antiinflamatorios, que también favorecen la retención de potasio. Pero hay un tercer factor muy importante y que no es atendido, que es el problema del ayuno. El problema del ayuno es un factor muy importante porque el ayuno reduce la cantidad de insulina. El individuo no produce insulina porque no está comiendo. Claro. Y esto hace que salga el potasio de las células, entre las moléculas de hidrógeno, de tal forma que se acumula mucho potasio en la sangre. Una medida prudente es evitar los ayunos prolongados. De hecho, todos los médicos que hemos estado allí, muchas veces sabemos que al paciente hay que dejarlo en ayunas para el día siguiente ir a hacerle un acceso vascular, una operación, y muchos quirófanos se han suspendido porque cuando llega el paciente a la mañana y le hacen la analítica tiene el potasio alto. Cierto. Y el paciente dice, pues si yo no he comido nada, ¿verdad? Y eso lleva a contratiempos muy importantes en los hospitales. Por eso, con los años yo he ido aprendiendo a hacer hincapié que los ayunos prolongados no son buenos, porque sale el potasio de las células, se acumula en la sangre y eso es capaz de producir arritmias y otros trastornos. De tal forma, ese es el otro paso para evitarlo. Otro problema sería la constipación también, el estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico. Ahí es un factor que influye evidentemente la dieta. Entonces, yo mañana voy a hablar de eso. Entonces, ¿qué les decimos que coma? Si el paciente dice, yo tengo azúcar y tengo colesterol, me han quitado las grasas y los azúcares, me han quitado la sal porque tengo la tensión alta, me han quitado
las verduras y las frutas porque tengo potasio. Dice, ¿qué como? Entonces uno dice, nada. Nada, evidentemente no es una dieta saludable, ¿verdad? Cierto. Entonces, a ver, ¿qué le decimos al paciente? Entonces, ¿cuál es tu propuesta entonces? Exacto. A ver, ¿qué es la nutrición innovadora? Sentarnos con el paciente y hablar de una forma familiar y cercana, evitando que hagan cruces de lo que comen, de lo que pueden, de lo que no pueden comer. Y entonces, dentro de ese ejercicio nutricional, también, además de las proteínas y el potasio, sabemos que hay otros factores que son los que afectan al metabolismo de los huesos, del calcio y del fósforo. Sabemos que también el paciente con enfermedad renal se le acumula el fósforo produce una serie de cambios en el organismo que hace que las células del corazón y de los vasos prácticamente se conviertan como si fueran células de los huesos, lo que otras veces hemos hablado de los cambios epigenéticos, ¿verdad? En la cual se empiezan a producir, las células del corazón y de los vasos empiezan a funcionar prácticamente como células del hueso, porque hay mucho calcio y fósforo que las invita a producir así, y es como se producen las calcificaciones. Eso que todos decimos que tiene arteriosclerosis, estoy calcificado, tengo calcificadas las arterias del corazón, eso se produce por el exceso de consumo de fósforo y de calcio, que es otro factor un poco innovador. El abuso de calcio en las dietas actuales también tiene sus efectos negativos, porque favorece el desarrollo de arteriosclerosis y envejecimiento. Y también el consumo de medicamentos ricos en calcio que se han reevaluado recientemente, porque rutinariamente vemos que a todas las mujeres que pasan los 50 años las consideran osteoporóticas y les están formulando carbonato de calcio como prevención de osteoporosis o vitamina D. Tal cual, tal cual. Estamos yendo un poco a varios temas, pero para que veamos los efectos que tienen... Ya seguimos un momentico con el tema que vamos a hacer un descansito y paramos con lo del calcio y el fósforo. Ah, bueno, cómo no. Hoy queremos que sean muchos más lugares donde la vida sea lo primero, que sean muchos más enamorados por salvar a su gente, que sean muchos más abuelos que vean crecer sus nietos y muchos más niños cumpliendo sus sueños. Felices 25 años y que sean muchos más siendo pioneros en oncología. Esto es Manizales más grande. En el 2021 invertimos más de 40.000 millones de pesos en obras públicas, 23.000 millones para la consolidación de Campus Manizales, 7.600 millones para escenarios deportivos, más de 4.000 millones de pesos para transformar grandes parques y construir otros más pequeños. Y continuaremos trabajando para hacer a Manizales aún más grande. Alcaldía de Manizales. Más grande yo te quiero ver. Los jóvenes de Colombia soñaron con un mejor país. Llegó el momento de ver esos sueños y comentar con tus ideas. No te pierdas las publicaciones de La Colombia que Soñamos en Facebook Live. Más información en canal13.com.co. Viva la Noche, programa de fortalecimiento empresarial del sector nocturno que llega a 10 municipios de Caldas para reactivar la economía. Esta iniciativa es de la Gobernación de Caldas, impulsada por la Asamblea Departamental y operado por ACOPI, Seccional Caldas. Almendras, coco, arroz son superalimentos ricos en antioxidantes, grasas buenas, vitaminas y calcio que coadyuvan en la prevención de enfermedades degenerativas y fortalecen el sistema inmunológico. En Productos Naturales Dr. Rojas transformamos estos nutrientes de la naturaleza en Vegetal Meal. Una deliciosa mezcla ideal para todo tipo de personas. Y ahora nos transformamos a un envase biodegradable y amigable con el medio ambiente. Vegetal Meal de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable para el planeta. Corazón, corazón, corazón. Estaba atrás de cámara escuchando a mi profesor, el doctor Restrepo, y me daba mucha alegría porque
me ha ayudado en muchas oportunidades con estos temas tan difíciles de nefrología. Y el doctor César me decía, y entonces llegó de España el doctor Lorenzo, porque están en una actividad académica en la ciudad de Manizales, en actualización en nefrología, y cuando yo vi el tema nutrición, pues me llené de mucha felicidad, porque como a nosotros los médicos muy poco, tal vez nada, nos enseñan de nutrición en la Facultad de Medicina, y me da mucha alegría encontrarme en este caminar de la práctica médica un nefrólogo que venga a un congreso a hablar de comida, porque finalmente somos lo que comemos. Pues maravilloso poder compartir con todos ustedes este programa. Pero tocaba una pregunta muy interesante del doctor César, y era vitamina D. ¿Y la otra era cuál? Usted tocó vitamina calcio, D. Y calcio. fósforo. Entonces estén muy atentos, porque muchos están diciendo, entonces, ¿y esas pepas de calcio? ¿Y qué pasa? Que ahorita tenemos tanta depresión, insomnio, dolores, y van y le toman las muestras a las personas, y como el encierro y la pandemia encerró a todo el mundo, entonces no hay ejercicio, no sol, nada. Y vitamina D, ¿cómo es todo ese proceso con el riñón para que ustedes nos cuenten? Pues todo eso enlaza mucho con el riñón, porque claro, el riñón es el encargado de eliminar y de depurar todos los productos tóxicos o productos que surgen como resultado de la alimentación. Nuestros alimentos, gran parte entran por el intestino, otra parte se eliminan, pero una vez que están en el organismo deben procesarse, el organismo recoge lo que le interesa y debe eliminarlo por el riñón. Si el riñón no funciona bien, evidentemente esos se acumularán o habrá problemas. Pero todo esto enlaza mucho con los problemas de salud general, de ahí el interés que tiene, todos lo vamos descubriendo. Ahora hablamos del calcio y de la vitamina D. Suplementos de calcio en los alimentos de los niños, cuando realmente con los lácteos que se toman tenemos más que suficiente. El problema de las mujeres posmenopáusicas que van desarrollando osteoporosis y que clásicamente se le ha dado mucho calcio para que para que los huesos se mantengan fuertes y no se rompan como pasa en la osteoporosis. Pero ¿qué ocurre? El calcio se acumula en los huesos en la etapa de crecimiento. Una vez que se acabó la etapa de crecimiento, eso se va reciclando y se va manteniendo. Y aparte, con los años también se ha observado que aparte del deterioro de los huesos, un problema importante que hablábamos era que el calcio y el fósforo se acumulan en las arterias y en los vasos. El problema de la arteriosclerosis. Tanta gente que dice está calcificado, lo operaron del corazón o le hicieron una operación de las coronarias porque estás calcificado. Entonces, ¿qué ocurre? Había unos trabajos muy interesantes hechos en mujeres posmenopáusicas que recibieron durante años calcio y durante años que no los recibieron. ¿Y qué ocurría en las que vienen recibiendo calcio e inclusive vitamina D de forma desproporcionada? Que los huesos siguen más o menos igual y se calcifican más. O sea, se han calcificado más las mujeres mayores que han tomado calcio durante muchos años que las que no lo han tomado. Pero lo que se ha calcificado son los vasos y el hueso no mejora. Las arterias, los vasos sanguíneos. Y aparte es un tema muy interesante que a mí me ha gustado mucho porque en el organismo, en cualquier célula del organismo, tenemos la capacidad de producir todo un organismo. De hecho, como pasa en el embrión. Llega un momento en el cual si el organismo tiene en las arterias mucho calcio y mucho fósforo, las células del músculo y de las arterias se convierten, empiezan a funcionar, lo que se dice, empiezan a expresar genes ocultos que son los que producen calcio y fósforo. Y así es como se calcifica el esqueleto. Se calcifica de una forma metabólica, no es una precipitación por acumulación, ¿verdad? Sino que es un proceso metabólico en la cual la célula empieza a funcionar como si fuera un hueso. Y eso es un avance muy interesante, es apasionante ese tema. Es decir que esa creencia que tienen la mayoría de personas es que como me duelen los huesos, tengo osteoporosis, voy a comprar calcio, porque la gente entonces empieza a tomar caltrate y estas pepotas de calcio y realmente lo que están haciendo es deteriorando el sistema vascular. Ponen en riesgo el sistema vascular. Eso es, hay cosas que vamos a hablar que son opinión, que son decir, como nos faltan evidencias, la mejor de las posibles, que en medicina hablamos mucho así, ¿verdad? Te falta una evidencia rotunda, lo mejor que tengamos en ese momento. Pero eso es una realidad.
El exceso de calcio o un calcio dado inapropiadamente no va a los huesos. Y usted nos hablaba, doctor César, para que le contemos a los televidentes el tema de los cálculos. Entonces, muchos de los pacientes que ustedes tienen en diálisis y con patologías renales porque tienen es una fábrica de cálculos. ¿Cuál es esa relación con todo ese proceso metabólico del calcio, los oxalatos y el daño renal? Bueno, yo quisiera primero aclarar que hay dos tipos de vitamina D. La vitamina D nativa, que es la que producimos por exposición de la piel al sol. Esa vitamina D nativa debe de metabolizarse en el hígado y al riñón para generar una vitamina D activa, que es la que estimula la absorción de calcio y fósforo en el intestino. Cuando nosotros consumimos un exceso de vitamina D acompañado de tabletas de carbonato de calcio, el calcio en la sangre se eleva transitoriamente y luego comienza a perderse en la orina. Por eso los endocrinólogos evalúan periódicamente el calcio urinario en todos los pacientes que están tomando calcio y vitamina D. El exceso de calcio se precipita en la orina y forma precisamente cristales y cálculos de oxalato de calcio, y si los niveles de citrato urinario son bajos, como lo demostramos que ocurre en Caldas, que el 50% de los pacientes que nosotros evaluamos, que va a ser publicado dentro de poco en una revista nacional, tenían hipocitraturia. Habíamos conversado que el citrato es importante para evitar la formación de cálculos renales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos cambiando la calcificación de los huesos por calcificación de las paredes de los vasos sanguíneos. Doctor Lorenzo. Sí, si me deja matizar un poquito, sí, claro. Porque este tema es interesante, porque antes estábamos hablando de la dieta de proteínas. En realidad los cálculos producen muchos dolores, muchas molestias, suelen ser en personas más jóvenes porque se pierde, se elimina mucho calcio en la orina. Generalmente ocurre cuando el riñón está sano, pero no es una causa primaria de enfermedad renal que lleve a la diálisis. Hoy las causas más importantes son la diabetes, que ya entre el aspecto nutricional y la dieta saludable que hablábamos, y la enfermedad de los vasos, por la hipertensión, por las calcificaciones, van llevando a eso. Eso no quiere decir que las piedras no puedan llevar a la diálisis, pero es una causa menor en ese sentido, ¿verdad? Bueno, como usted mañana va a estar dando una conferencia de nutrición en el Congreso, sin lugar a dudas estamos cada vez más adictos a los azúcares. Aguapanela, que es del diario vivir, por ejemplo, no sé si usted conoce qué es la aguapanela, una bebida que hacemos en Colombia. Me ha ayudado aquí el doctor, porque antes de venir le pregunté para familiarizarme con el tema y hablé con una compañera nutricionista y me explicó lo del agua panela y la alta ingesta de bebidas azucaradas. Eso, buena. Porque es que yo quiero que estén muy atentos, que vamos a ir a estas notas saludables porque vamos a hablar de los azúcares, de la gente que está tomando gaseosas todo el día, agua panela en nuestra región, las personas que dependen de todos estos alimentos y que puede pasar en esa gran especialidad que es la nefrología y la relación con la diálisis, después de estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. El cannabis, por su efecto medicinal y en conjunto con la aplicación tópica de capsaicina, algas, apitoxina, extractos de aloe vera y castaño de indias, potencia y ayuda en procesos de dolor e inflamación. Todo esto lo encuentras en Fisiodol Gel Corporal. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia son 2 libros en uno, que te ayudarán a entender el poder sanador de los alimentos en el tratamiento de las enfermedades. Nos cuentan los beneficios de los productos saludables de la naturaleza, cuáles son sus propiedades y cómo podemos usarlos en la cocina y en remedios caseros. Encuéntralo en las principales librerías del país, almacenes de cadena, Amazon y tiendas naturistas. La obesidad no es un problema estético, es un problema de salud. Y la naturaleza nos provee elementos que pueden ayudar a controlarla.
Componentes como el yacón, que según estudios científicos pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. La alcachofa, que posee efectos drenadores y protectores del hígado. Y el té verde, que puede mejorar el metabolismo de las grasas. Todos estos y más componentes naturales los puedes encontrar en productos como glucolina, Alka-Gras y Alka-Green. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Conexión, conexión, conexión. Azúcares y riñón. Todos creen azúcares, páncreas, diabetes. No, ¿qué pasa con el riñón y por qué todo esto se convierte en una patología sistémica, doctor Lorenzo? Desde luego, hoy en día la diabetes es la principal causa de entrada en diálisis. O sea, la diabetes en sí misma daña fundamentalmente al árbol vascular, pero claro, es que el riñón es en sí mismo un árbol vascular muy complejo. Yo llevé muchos años estudiando este tema en Canarias, en las Islas Canarias, porque es el sitio donde mayor incidencia de enfermedad de riñón para diálisis hay relacionada con la diabetes. Entonces empezamos a explorar el tema, ¿dónde está la razón? Y actualmente lo que vemos es que en países como los nuestros, en los países con menos recursos económicos, sociales y demás, es donde predomina el sobrepeso, ¿verdad? Y el sobrepeso es la antesala de la diabetes. Yo decíamos a veces antes, si me permiten un vocabulario un poco coloquial, que hace muchos años los gordos eran los ricos y los pobres eran la gente humilde. Los flacos eran la gente humilde. Pero hoy ese perfil ha cambiado. Ese perfil ha cambiado. Y hoy los ricos son gente que hace más... ¿Me entienden los ricos como un vocabulario coloquial, ¿no? Es una cuestión sociocultural también. Y entonces hacen más ejercicio, adoptan hábitos dietéticos más saludables, que además cada vez son más caros. Las frutas y verduras cada vez son más caras, se conservan más difícil, ¿verdad? Y en cambio las personas con menos recursos en ese sentido comen comidas más baratas, comidas menos saludables, aumenta la obesidad y aumenta no solamente el riesgo de enfermedad del corazón, de desarrollar diabetes. La diabetes hace que el riñón empiece a perder muchas proteínas y ahí entra en un círculo vicioso de daño y es la principal causa de entrada en diálisis. Y entonces, explorando ese tema, porque no se puede hablar que haya un factor genético en sí, porque todos tenemos el mismo código genético. Sabemos que el ambiente influye mucho en este tema, y algunos hacen diabéticos y otros no. Y entonces empecé a explorar eso, comparándolo con lo que pasaba en otros sitios de España, en el País Vasco y demás, que había mucha menos tasa de diabéticos en diálisis. Pero en la población general la diferencia no era muy grande. Entonces, lo que encontramos fue que en los sitios como este, la diabetes empieza antes. Entonces tú estás mucho más tiempo expuesto al daño que produce el azúcar. ¿Me explico? De ahí que el principal problema esté en los niños, en los adolescentes, en la juventud y en la obesidad de esa edad, porque eso ya no tiene marcha atrás. Y entonces ahí, aunque hay que trabajar esto de la enfermedad renal, para que no lleguen a la enfermedad renal, para que no lleguen a la arteriosclerosis precoz, hay que trabajar en la niñez y en la juventud para sostener el sobrepeso. Un problema, Víctor, que vemos con los hábitos nutricionales hoy en día es que los niños de sobremesa están tomando colas. Y el problema para darle, y todo eso. pues todas las que hay en general en el país, para darle sabor a las colas, pues hay que agregarles endulzantes, que tienen principalmente sacarosa y sucrosa. Estos endulzantes, al llegar al organismo, tienen la capacidad de aumentar los niveles de ácido úrico y terminamos con una juventud obesa, con tendencia a ser diabética y además hipertensa. Se les olvida que todas estas colas que tienen endulzantes pueden producir hipertensión arterial. Entonces ese dato es bueno tenerlo en cuenta. Como ves, hablar de la dieta en el enfermo renal implica hablar en la dieta en la población general, en la dieta saludable y precozmente, porque con eso no llegarán al enfermo renal. Después eso hay que trabajarlo, pero ya es un problema que el paciente está avanzado. Las medidas saludables hay que tomarlas muy precozmente. Y me parece que ese es un mensaje
a toda la sociedad, no al Claro, enfermo renal. precozmente. Ahora, bueno, ya tocamos el tema de los azúcares, vamos un poco a los lácteos. ¿Cómo es el manejo, cómo es el cuidado? Entonces, ¿es diabético, el paciente es hipertenso, tiene una enfermedad de base vascular que lo va a llevar, como ustedes dicen, a esa enfermedad silenciosa y grave que es el daño renal y a diálisis? ¿Qué pasa con la gente? Queso, mazamorras y cremas de leche y leche, todo eso. Vamos a terminar con lo que decíamos. ¿Qué como? Nada. Ya hemos hablado de que hay que restringir las proteínas. Venía viendo las preguntas y ahí estaban preguntando. Hay que ¿qué restringir como? las proteínas, hay que restringir las proteínas para que no se produzca, no se elimine tanto nitrógeno. Es restringirlas. Restringirlas, no hay que eliminarlas, quitarlas, claro. quitarlas. Pero después, junto con las proteínas va el fósforo. El fósforo hay que frenarlo, como ¿Qué está también en el qué calcio. alimentos? Sí, ahora llegamos. Entonces, tenemos que hay que cuidar el fósforo, hay que cuidar el calcio, hay que cuidar las proteínas. Y entonces, en eso hay un balance en el cual la relación fósforo dividido proteínas. Cuanto menos fósforos tenga en relación con las proteínas, mejor. ¿Y dónde está eso? En los lácteos. Por eso, hoy en día son tan apetitosos, tan sabrosos, que el abuso de los lácteos también en ese sentido es predictor de daño del riñón y daño del organismo. Entonces ya podemos llegar pronto al final, pero hay que tener cuidado con los lácteos, por el calcio y el fósforo, que no se abusen los niños y que tampoco se abusen las personas mayores, por el calcio y por el fósforo. Y entonces, claro, poco a poco vamos llegando a qué les decimos que coman. Exacto. Ya vemos que la proteína, entonces hay que disminuirla más o menos 0,8 gramos por kilogramo de peso. Sí. Pero entonces yo desvío hacia el consumo de carbohidratos y grasas. Y resulta que recientemente las guías europeas, no sé si tú participaste en ellas, de tratamiento de dislipidemia, dicen que la meta del colesterol LDL, que es el colesterol malo, para los pacientes con enfermedad renal crónica es menor de 70, dependiendo del estadio, y luego menor de 55 para estadio 4 de enfermedad renal crónica. Entonces también le voy a quitar las grasas. Entonces vamos a lo mismo, no puedo consumir vegetales y frutas porque se me sube el potasio. Qué cosa Pero tan no difícil, puedo, ¿no? no puedo o los tomo restringidos. Sí, vamos, ahora, Sí. entonces me siento delante del paciente sin la nutricionista, a veces que no lo tome mal, pero los médicos hacemos un feedback mayor con el paciente. La nutricionista sabe mucho de los alimentos, pero a veces hay que guiarla a los hábitos de los pacientes y formar un esquema, porque si se basan los nutricionistas en los libros más clásicos, la prohibición es tan extrema que los llevaríamos a la desnutrición. Entonces, hacer una dieta gramo, kilogramo, día es complicado. Tenemos el paciente ahí adelante, tenemos media hora, tenemos que ser amigos de ellos, empatizar, ser amigables. Ellos saben que nosotros tampoco somos tan rectos con la dieta. Y entonces, ¿qué le digo que coman? Bueno, pues muy bien. Nosotros, a nivel de las proteínas, le decimos que tiene que tomar una ración por día de proteínas animales, pero una ración por día de proteínas animales, que puede ser 120, 140 gramos, son cosas aproximadas, las diferencias suelen ser sutiles. No importa que sea pollo, pescado, Ahí huevo voy. Entonces, o... después Ese viene la es un segunda tema etapa, interesante. la segunda etapa de los matices, por la cantidad de fósforo, porque las proteínas vegetales tienen menos fósforo y se ingieren mejor, que son las de los cereales. Pero ahí, ¿qué les decimos? En ese sentido, mejor son los pescados blancos y las carnes de aves y demás. ¿Qué ocurre? Que lo voy a contar mañana. Han salido un par de trabajos en los cuales han hecho estudios dietéticos amplios de encuestas dietéticas poblacionales y el riesgo de desarrollo de daño del riñón. Y entonces ha salido recientemente un trabajo en el cual, cuando han hecho un subanálisis de las proteínas animales que tienen mayor efecto adverso, son concretamente las carnes rojas, que para mí es un problema, porque yo tengo cierta debilidad a las carnes rojas, ¿sabes? Entonces, ¿qué les decimos que coman? No puedes prohibirles todos, pero bueno, mejor pescados blancos y carnes más de aves que de cerdo y de res. Ahí tengo yo un problema, porque mi conferencia mañana precisamente se llama ¿qué tema es? Tratamiento de anemia ferropénica en pacientes con enfermedad renal crónica, o sea, deficiencia de hierro. Se ha visto en un estudio realizado en Estados Unidos que las personas no con enfermedad renal crónica, la población en general, ha aumentado significativamente el porcentaje de los que tienen anemia por deficiencia de hierro.
y se atribuye lo que le da el color a la carne de res, el color rojo es la mioglobina, y la mioglobina es una fuente de M, o sea, es un aportador de hierro a la nutrición de cualquiera de nosotros. Cuando yo desvío de una dieta rica en proteína de carne roja a carnes blancas, estoy quitando el hierro significativamente de los productos. Entonces, ¿tengo que vigilar el hierro? Pero puedo buscar, por ejemplo, la espirulina, puedo buscar esos alimentos ricos también en hierro y otros Sabes vegetales. tú más que yo de eso que le podemos dar que compense, pero hay que tener cuidado con eso. Pero igual, usted le daría al paciente entonces la porción de carne roja para compensar Por eso esa parte. quisiera que Víctor me cuente, si lo paso con carnes blancas solamente, le estoy quitando el hierro. Entonces tengo que estar vigilando el hierro para que no se me ponga Pasa que hay muchas deficiente fuentes, de hierro. ¿verdad? de hierro en los cereales, en las legumbres, que pueden ayudar. Hay que buscar Compensar. un equilibrio, hay que buscar un equilibrio. Una ración de esas es mejor esto que esto. Además, eso es una porción diaria. Es una porción diaria, nada más. Sí. Entonces, la siguiente. Entonces ya, proteínas. Sí, no, pero Listo. nos falta de proteína, nos faltan las proteínas animales dentro de los lácteos. Entonces, cuando uno, clásicamente, los lácteos parecían libres. Los lácteos es la siguiente en restricción. Entonces, una ración, lo que llamamos una ración, sería una taza pequeña de leche y un yogur, por ejemplo. O un trozo un de yogur queso griego. pequeño. Entonces, dentro de esos, entonces ahí viene, como en la otra están esas recomendaciones, aquí dentro del fósforo entra el tema del fósforo. De los quesos, mejor los quesos frescos que los quesos semicurados y los curados. No se les puede prohibir todo, pero se les va asesorando. Claro. Si usted va a comer queso y demás, elija este mejor. Queso fresco mejor que quesos curados o quesos semicurados. Las leches más desnatadas, helados, batidos y chocolateados de estos tienen muchísimo fósforo. Mejor, si lo vamos a tomar, una taza de leche fresca. O sea, va la recomendación en cantidad y en calidad. Y lo que le digo a los pacientes, la mejor de las posibles. ¿Y el huevo? El huevo. El huevo hay que balancearlo con el resto de las proteínas animales. Si se toma 2 huevos, mejor que no tome nada de carne, por ejemplo. Claro, ahí está Y la el proteína. Claro, Perdóname, es todo pero ahí albúmina. también hay hierro, porque la yema del huevo tiene buena cantidad de hierro, que es otra opción, ¿o no? Sí, también es otra El opción. tema de la yema de huevo es que es todo colesterol Todo y colesterol. tiene mucho fósforo. Entonces, también, Pero- si va a pero tomar la- 2 pero la huevos, yema, porque se tome una sola la yema porque la clara no La tiene... clara es albúmina pura. Es albúmina La clara pura, es esa no albúmina tiene pura. Y esa sí le fósforo. va a ayudar. Esa forma parte del componente de las proteínas que le Nutricional, damos. Pero yo al decirle una ración de estas cantidades y con estos conceptos, estamos bajando a la mejor de las posibles las proteínas. Los lácteos no se pueden abusar, bajamos el fósforo y bajamos el calcio Sí. para que no se vayan a los vasos. Una ración. ¿Cómo seguimos completando para que no se desnutra? El siguiente paso son los cereales y las legumbres. Eso, aquí somos frijol, lenteja, habichuela, garbanzo, Ahí está. blanquillo. Ahí está. Entonces, los cereales y las legumbres en general, si podríamos quitar totalmente las carnes, porque con esos dos pueden llegar a tener los aminoácidos esenciales. De tal forma que si alguien, que ahí viene el otro tema, doctor, yo soy vegetariano, quiero hacerme vegano, tampoco se le debe prohibir. Ya hay trabajos que han mostrado que no implican un daño nutricional importante. Y en el fondo, si queremos seguir una dieta estricta de proteínas, casi tendríamos que ir a una dieta vegetariana, ¿verdad? Entonces, al paciente, una vez más, se le trata de ayudar, si esos son sus gustos, y tenemos herramientas para vigilar, lo que es medir las cosas que está eliminando por la orina, que ese es el siguiente paso. No solamente decirle lo que coma, sino ver su adherencia a nuestras recomendaciones. Entonces, si sigo con los cereales y legumbres, en ese sentido tienen ventajas sobre las carnes, porque tienen un poquito menos de fósforo, se absorbe un poco menos porque van en forma de fitatos, y entonces hablamos de 2 o 3 raciones por día, o sea, una ración que sería lo que llamamos una tacita de arroz, o 3 cucharadas de frijoles, por ejemplo, y eso pueden ir garbanzos, y eso lo pueden ir alternando. Entonces ya tenemos una ración de proteínas animales con los pequeños ajustes, una ración de lácteos con pequeños ajustes. En cuanto a los cereales, y esto hay algunos que tienen mucho fósforo, se ha puesto muy de moda el tema de la soja. Tiene una ventaja, aporta fibra, pero también tiene mucho fósforo. Y los frutos secos como las almendras, las macadamias, todo lo que llamamos las granolas paleo. Exacto, ese es el otro tema. Son muy apetitosas, pero tienen 3 componentes por los cuales no se debe abusar. Es lo que se habla de la cocina mediterránea, que se abusa generosamente de eso, pero son muy ricas en potasio, son muy ricas en fósforo y en general tienen mucho sodio. De tal forma que al paciente
pues si se va a comer, que se come un puñadito pequeño Exacto. en el día. Ir buscando lo que sea placentero para él y que eso no sea una tortura, porque en nuestra vida, en nuestro modo de vida, los placeres gastronómicos son muy importantes. Entonces ya tenemos esa pequeña ración de proteínas que lo gratifica, que un día se pasa un poco por un lado, que baje por otro. Claro que puede comer una ración de carnes rojas, ¿quién se lo puede? Pero ese día va a tener que cuidar las otras. Exacto. Y ir explicándole y ir viéndole. Y entonces ya tenemos la ración de cereales y legumbres. Y aquí es donde yo hablo que hay que implementar las frutas y las verduras, evitando los ayunos prolongados. Y entonces, en general, si por ejemplo pueden tomar un plato de potaje o Sí. de una taza en una comida y en la otra comida una pequeña ensalada con verduras. Y vamos viendo nosotros la eliminación de potasio en la orina y demás y ir subiendo la mayor de las posibles. Si pudiéramos ir subiendo más, mejor. Vigilamos al paciente periódicamente porque con eso aumentamos la carga alcalina y disminuye la carga ácida. La carga ácida se ha demostrado que es un predictor de daño renal. O sea, más carga ácida, más rápido el riñón enfermo se va deteriorando. Y eso es un avance, ese es el gran cambio que se ha visto en los últimos tiempos. Que además de evitar la sal, de evitar el azúcar para los diabéticos, un factor importante es aumentar la carga alcalina como medida renoprotectora. Qué bien. Y entonces ya tenemos el otro ejemplo. Y las frutas, el pánico a las frutas. 2, 3 piezas de fruta, sabemos las que tienen más potasio, las que no, pero lo vamos vigilando. No haga ayunos prolongados, haga esta dieta prudente. Él se va familiarizando y le controlamos con eso el sobrepeso, porque de todo le vamos quitando un poquito. Y de forma amigable, que él lo vaya llevando, ¿sabes? Y eso es lo mismo para la población Víctor. general. La técnica que se llama de dializar las verduras, que es dejar el día anterior las verduras en agua y al otro día eliminar el sobrenadante, el agua que queda antes de empezar de comérselas. ¿Qué opinas de eso? Es un recurso para quitar el sodio, para quitar fósforo, para quitar potasio, pero también quitas vitaminas, quitas carotenos. Claro. Es muy pesado, muy aburrido de hacer. En los pacientes en diálisis, que a veces hay más riesgo, yo trataba que lo evitara, que fueran felices con la dieta, Bueno. dentro de un balance, ¿sabes? Y entonces, como hoy hacemos nosotros con los niños, que los niños no quieren comer fruta, ¿verdad? Sí, Lo ni animas, o verduras. sea, en las dos comidas, una ración con verduras y frutas es el gran avance que aportamos ahora al enfermo renal, pero aplicable a la población general también. Doctor Víctor Lorenzo Sellares, con ese, ¿usted tiene redes? ¿La gente puede ver algunas recomendaciones? ¿Usted publica para el común en las redes, que lo puedan seguir? Sí. De hecho, yo actualmente soy el editor del libro de nefrología, que digamos es un tratado actualizable, no son estos libros fijos. Mañana voy a poner y ahí escribo yo los capítulos. ¿Cómo lo encuentran las personas que quieran seguirlo en las redes? Nefrologiaaldia.org. Eso, nefrologiaaldia.org. ¿Or es qué? ORG. Ah, ORG. Es la clásica de como organismo, .org. sí. Nefrología al día. Bueno, ahí están para que todos ustedes, porque se nos acabó el tiempo, hay mucha información. El doctor César Restrepo atiende en el hospital de Caldas SES, que ha sido mi profesor y ha sido nuestro apoyo en nuestros programas de televisión. Doctor Víctor Lorenzo Sellares, muchas gracias por toda su información. Tenemos que cuidarnos cada vez más. En nuestro Parque de la Salud, en el programa de limpieza del colon con recambio de flora intestinal, donde la parte psicoemocional juega un papel tan grande para todos nosotros. Ven ustedes un mandala con flores verdaderas. Es la energía que evoca todo este maravilloso sitio, que es un recinto con geometría sagrada para hacer actividades sagradas. La doctora Valentina González, ella es psicóloga de la Universidad de Manizales y nos apoya en este tipo de programas y de actividades donde queremos que todos ustedes se den una oportunidad de abrir el corazón a todas las situaciones de la vida, Valentina. Este es un espacio para sanar, para conectarnos con nuestro niño interior, para conectarnos con papá, para conectarnos con mamá y sanar desde el alma a veces esas cosas inconscientes que tenemos de nuestra personalidad.
Entonces es un espacio para conocernos más, conectar la enfermedad con el espíritu y el cuerpo, porque aquí tratamos la enfermedad también desde el alma. Es un espacio para sanar. Ojalá se den esta gran oportunidad y quiero que se concentren un poco en este lindo mandala hecho por la doctora Valentina, donde evocamos la energía de la naturaleza, la energía de nuestra vida. Esto lo viví yo cuando vivía en Katmandú, en Nepal, en los monasterios, y hoy quedo gratamente sorprendido de venir a este recinto y encontrar este inicio de actividad grupal con la doctora Valentina, donde nos recibe con este mandala de flores. La ternura de nuestro corazón, la no reactividad, el no ego. Todo esto es una terapia maravillosa que hace parte de un programa de constelación familiar, constelación del alma y reencontrar ese niño interior. Los invitamos para que nos acompañen a todos estos programas. Uno de los tantos que tenemos en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, donde el alma para nosotros es fundamental. Encontrar ese equilibrio del yo interior y al fondo las cabañas donde los pacientes están compartiendo con nosotros durante toda una semana. Los invitamos. Regresar al pasado. Entra a casa. ¿Cómo era esa casa? Respira tranquilo. Estás en un lugar seguro. Respira tranquilo. Empieza a identificar cada detalle, cómo eran los muebles, cómo era su color, cómo eran las paredes, qué decoración había, qué objetos de mamá había, qué objetos de papá había. Haz un recorrido por esa casa del pasado, donde estaba esa felicidad o esa tristeza. Camina despacio y te vas a sentar. Siéntate en el salón principal. Vas a recibir una visita muy especial. Tu rol en mi vida. Hoy entiendo que me has entregado lo mejor que has podido. Gracias por darme la vida. Te amo y te acepto tal y como eres. Ahora van a abrir su corazón y van a hablar con papá. Te amo, te extraño, lo siento, te perdono. ¿Qué le van a decir a papá? ¿Qué le van a expresar? Abran su corazón y hablen con papá. ¿Qué sientes, médico? Conectarme con toda mi familia a través de todas estas cartas tan lindas. Qué bendición, qué grande es la familia. Cuánto agradezco. The rain is pouring down like all the souls you send here, coming to this earth, and I'm gonna Conexión, sintiendo
latiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo